primero ver que sí está funcionando. Sí, ella dice live. Bastante, está haciendo mucho calor. Sí, Jonathan es el ¿Qué hubo? otro compañero del club de lectura. Gustavo. Creo que ya está. Las dos personas que están más juiciosas, nos falta uno que es Andrés, que también hay. Wilson, ¿se llama Sí, Wilson? sí está. Sandra, todos. Sí, Sandra. ¿Cuántos son? Es que falta un minuto. Somos como 14. Sí, lo que no tienen es Bueno, la valvulita. vamos a darles a todos la bienvenida, Alejo, y esperamos un minuto que sean las 5. De estos aficionados. Es que Pues, hermano. no, es que está adelantado, es por eso, está adelantado. Sí, mi amor. Se recorta. Bueno, ya a quienes empiezan a conectar, hay ya personas también del club, entonces chévere. Y presencialmente también pues tenemos la fortuna de contar con compañía. Entonces les damos a todos, a todas la bienvenida a este que va a ser nuestro último conversatorio en el marco de la convocatoria de Metamorfosis Cultural que elaboramos entre Literarruta, Clarte y Oromo. Entonces esperamos que se disfruten este último encuentro. Y bueno, pues gracias a Gustavo, gracias a Alejo, pues por estar aquí en el conversatorio y la cámara es toda de ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, para Andrés, para Jonathan, para Ida que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, por este momento, por tu obra, por Ruido Blanco, por el privilegio de compartirla con nosotros en este club de lectura. Pues gracias a Oromo Café Librería por el espacio, por la oportunidad, a los compañeros de Jam Aquelarte, al Ministerio de Cultura y pues aquí presentes con este proyecto Literarruta que hemos venido trabajando por los últimos 2 años con el tema de los clubes de lectura virtuales. Inicialmente pues vamos a empezar con la lectura de quién es Gustavo Bueno Rojas con base en la solapa en la que nos presentan un poco de su biografía. Gustavo Bueno Rojas nace en Cali en el año 1981, escritor y periodista, licenciado en literatura de la Universidad del Valle, magíster en escritura creativa de la Universidad Nacional de Bogotá, ha sido docente de diferentes universidades en Cali y Bogotá, fue editor de la Oficina de Prensa y asesor de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, publicó la novela Cuentas del Alma en 2012, que hace parte de la colección Ópera Prima de la Universidad Nacional de Colombia. En 2018 publicó el libro de crónicas sobre artesanos de Colombia, Los hijos de Hefesto, con el Ministerio de Cultura. Ruido Blanco es su segunda novela. Fue el compilador en 2018 de Voces, antología de escritores contemporáneos del Valle del Cauca, editada por Ediciones El Silencio. Bueno, muy buenas tardes, Gustavo. Inicialmente, pues quisiera conocer de tu viva voz, escuchando cómo es ese proceso inicialmente de la edición de tu novela, del llegar a Ediciones El Silencio, como para conocer un poco de manera más detallada ese proceso. Listo, bueno, buenas tardes a todos y todas. Alejandro, muchas gracias por la invitación, a los amigos del Club de Lectura, a la gente de Oromo por abrir el espacio. Bueno, yo esta novela la termino en el año 2013. La termino más o menos en octubre de 2013, finales, pues, empezando noviembre. Yo la empiezo a escribir en Cali, en un taller que teníamos. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? En un taller que teníamos entre 3 amigos, el escritor Luis Miranda, que anda por ahí, Jorge Echeverry y yo nos reuníamos en la casa de Luis en San Antonio. Nos reunimos durante como 2 años a leernos y a escribir, y ahí nació la idea de esta novela, ¿no? Y ahí empecé a tener esa idea de todo lo que ustedes leyeron aquí, y se fue configurando y lo fuimos haciendo. ¿Cómo llego a Ediciones El Silencio? Una de las socias de Ediciones El Silencio es Freya Quintana, quien vive en Suiza. Yo la conocía y ella me llamó a preguntarme que si yo tenía algo escrito
Pues no, antes de eso, yo mucho tiempo antes, porque pues ella es amiga y yo ya le había enviado a que la leyera. Yo generalmente cuando acabo un manuscrito se lo envío a mis amigos más cercanos y a partir de esos comentarios yo como que empiezo a corregir cosas y vainas, ¿no? Son comentarios muy valiosos. Y luego ella cuando monta la editorial, después de que publica los 2 primeros libros, me dice, mira, nosotros publicamos un libro al año. Yo le dije a Juan Moreno Blanco que estaba ese manuscrito que me pasaste hace como 2 años, eso a cambio le dije, sí, yo le he hecho modificaciones, si querés te lo mando. Pues no te prometo nada, pero él lo va a leer, que es quien toma la última palabra si publica o no. Y se lo mandé y luego, pues Freya vive en Suiza y un día, yo no me acuerdo qué día fue, pero me entró una llamada como a las 4:30 de la mañana, ya es como que se le olvidó el asunto de la hora, y eso era entre semana además, y me llamó a decirme que pues que iba a publicar en El Silencio, y luego ya empezamos el proceso editorial. Eso fue en 2018. Bueno, después de ya hablar del proceso de la edición y el trabajo con la editorial, vamos a pasar a hablar un poco acerca de la idea como tal de Ruido Blanco, de lo que presentas en ella, cómo nace, cuál es ese proceso para la elaboración o la construcción de la novela. Bueno, yo antes, digamos, yo escribí una novela en 2012 que es mi tesis de maestría, que la publicó la Universidad Nacional, que se llama Cuentos del Alma, y ahí yo me di cuenta que podía hacer una novela, ¿no? Y que además de poderla hacer, me gustaba hacer novelas, ¿no? Yo escribo pocos cuentos, digamos, las crónicas periodistas que hago son como el ejercicio, pues muchas de esas me las pagan, entonces me meto a hacer eso, ¿no? Pero a mí lo que me gusta hacer son novelas. Entonces, y me di cuenta haciendo esa novela. Luego yo me quedo un tiempo y digo, pues pucha, ¿y ahorita qué tengo para escribir? ¿No? Y uno empieza a hacer ejercicios, tal. Entramos al taller este que les comenté con Luis y Jorge, y empezó a configurarse esa idea. Y yo siempre había pensado en Andrés Caicedo como un personaje mítico, el que nadie en Cali conoció, como muchas cosas de Cali, ¿no? Nosotros, esta generación y unas antecitas añoran a Jovita Feijó, a Paro Arrebato, a la Feria de Cali en la calle y todo eso, y eso a nosotros no nos tocó. Andrés Caicedo a nuestra generación no nos tocó vivo, pero uno se encuentra a la gente ya grande hablando de Andrés Caicedo, y a nosotros lo que nos tocó sí es la obra de Andrés Caicedo, pero el personaje mítico de Andrés Caicedo, no el humano, ni verlo en conferencias, ni ir a su club de cine, ni nada de eso. Y la idea que yo tenía de ese personaje era eso, ¿no? Un mito, un tipo que parecía que lo había escrito todo a los 25 años y que se suicidó, ¿no? Entonces yo le empiezo a dar vueltas a esa idea, y uno en la vida, en la universidad, especialmente en la Universidad del Valle y en la vida, se encuentra muchos escritores que dicen que escriben, pero en realidad no escriben mucho, ¿no? Que hacen y nunca muestran nada y eso, y entonces ahí empecé a configurar ese personaje de Martín Izaza, que es un escritor que no escribe, ¿no? Es un escritor que no puede escribir. Y empiezo a darle vueltas a esa idea, ¿no? Y también quería hablar de literatura, ¿no? Como hablar de literatura y hablar de esa ciudad de Cali, y como tratar de desmitificar esa ciudad de Cali, que es una ciudad rumbera, alegre, ¿no? En la que no pasa nada, pero que en realidad está atravesada por el narcotráfico, que está atravesada por y que ese narcotráfico la dejó en decadencia después, en la época que ocurre la novela y ahora, ¿no? O sea, una ciudad que tiene mucha corrupción, mucha violencia, ¿no? Donde la marginalidad ha ido creciendo un montón, y eso era lo que yo quería mostrar ahí, ¿no? Y vista desde en ese contrapunteo de un personaje que lo ha tenido todo, que es Martín Izaza, todo hasta la plata y la suerte, y otro personaje que es el narrador, que es Juan Rojas, que ha tenido menos, pero que le toca trabajar más para conseguir lo que quiere, ¿no? Y de alguna manera, pues lo va consiguiendo con mucho más esfuerzo, y ese contrapunteo es que ambos quieren ser escritores y que se unen en esa amistad, además de esa novia,
esa amistad enemistada, además de esa novia, por la literatura, ¿no? Entonces ahí empiezo a configurar la idea de la novela. Ahí como tal siempre, cuando realizas o cuando presentas un texto, la relación con esos primeros lectores. Veo que aquí entre algunos de tus amigos se encuentran algunos de esos primeros lectores. El proceso de la relación con la primera persona que te lee la novela es antes de realizar el proceso de la edición. Quisiera pronto si alguno de las personas que fueron los primeros lectores nos contaron un poco de si tuvieron mucho que corregirle o te comentaron a ti acerca del tema de la corrección o muchos cambios en tu propuesta. Pues mira, en esta novela, como fue en un taller, digamos que Luis y Jorge estaban diciendo cosas todo el tiempo, y corregíamos y mostrábamos y le hacíamos, pero todo lo que yo escribo se lo muestro a Luis, a Andrés Castro, que está en México, y a Cielo Espina, que es otra gran amiga que ahora está en Chile. Y los comentarios que siempre leen muy juiciosos, igual cuando ellos escriben también, digamos, hay un intercambio ahí de ese saber. Y yo tomo en cuenta sus comentarios, siempre hay unas discusiones pues que son muy útiles a la hora de escribir, pues si bien uno escribe solo necesita esas otras voces. De hecho, antes de mandarla a la editorial y eso ya ha pasado por ellos, ¿no? Y ese es el proceso que, bueno, con la de la maestría sí se las envié, ¿verdad? También se las envié. Y con la tercera novela que terminé el año pasado, también ellos ya dijeron lo que tenían que decir de esa novela y bueno, no, ese es el proceso antes de enviarla a las editoriales. Sí, bueno, vamos a aprovechar este momento antes de dar la participación a las personas que nos acompañan porque realmente se trata es de que esto sea posible gracias a ustedes. Entonces tenemos pues que nos está saludando Andrés Felipe Jaramillo Salazar, es una de las personas que integra el Club de Lectura, uno de los lectores que ha presentado pues mucho juicio en este proceso y que ha sido de gran aporte para todas las personas que integran y que se encuentran dos compañeros acá, Aida y Jonathan. De igual manera también nos saluda Cristian Hernández, dice saludos a Gustavo Bueno Rojas y a Bromo Café Librería. Nos saluda Jonathan Chávez Hernández. Nos saluda Menina Lúa, dice un abrazo Gustavo. Cielo Erika Ospina, dice Tavo. De igual manera, pues Andrés Felipe, son las personas que se encuentran el día de hoy por acá. Entonces yo quisiera de pronto Wilson, que ha sido uno de los lectores también importantes dentro del proceso, si tienes alguna interrogante de los que te quedaron el día de ayer para transmitírselo a Gustavo. Yo pensaba como en ese tema de la literatura dentro de la literatura, pues que es presente e importante en la novela. ¿La consideras como metaliteratura o como que en pintura? Yo sí como en ese campo, en pintura se piensa como de esa manera, ¿no? O el cine también lo vemos ahora mucho, el cine dentro del cine. Quería que me comentaras sobre eso. No tengo una pregunta así como precisa. No sé. Lo otro era como la otra pregunta. Esto sí es una pregunta. ¿Se puede trabajar en soledad? O sea, planteas que esa es la metodología de todos los normal de los escritores que comparten como su escritura y que tienen un grupo de apoyo para compartir como lo que escriben, lo que crean, para tener una retroalimentación antes de tomar una decisión final sobre lo que va a ser una obra. Bueno, primero te voy a contestar la pregunta y es, pues yo trabajo así, digamos, cada escritor tiene su método, ¿no? O sea, conozco a muchos escritores que sí están muy rodeados de amigos, ¿no? Que saben, de otros, de amigos que son escritores también y que saben, y, y corrigen a partir de ahí, ¿no? Pero el acto de escribir, ¿no? El acto de sentarse a escribir, de pensarse esto, sí es un asunto, creo yo, y estoy casi convencido de eso, que es solitario, ¿no? O sea, uno puede comentarle a un amigo o a la esposa, mira, tengo esta idea, vamos a ver qué sale, pero pues nadie te va a ayudar contigo a sentarse a escribir, ayudarte a teclear, ¿no?
Es como muy complejo porque sí creo que la escritura es un acto muy íntimo, ¿no? Y esto es una vaina que tú piensas publicar, ¿no? Y en realidad es un acto, pues como todo el arte, es un acto muy íntimo, pero que tú vas a mostrarle a los demás, ¿no? Que quieres mostrarle a los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando tú muestras ese manuscrito a otros? Pues hay cosas que tú sabes porque tú las escribiste, pero los otros no la entienden, ¿no? Entonces, cuando esos otros, ¿no? Se la leyó Luis, Andrés y Cielo y me dicen todo lo mismo, mira, este capítulo está raro, aquí no pasa nada, estos diálogos no sirven, y los tres o dos o uno da esa observación, pues uno como escritor, pues, o yo, pues, le pongo cuidado a eso y entro a mirar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Eh, no sé si eso responde ahí tu pregunta. Y lo otro es que yo traté de usar la literatura como un mecanismo, ¿no? Dentro de la novela para configurar esos personajes, ¿no? O sea, yo no estoy en realidad tomando, o sea, digamos, es que no sé, sí, habría metaliteratura con el mito de Andrés Caicedo de un muchacho que supuestamente escribe y se suicida, ¿no? Y ahí estamos tomando eso y estamos tomando el personaje. Eh, no tomé mucho, bueno, si se acuerdan, en la carta escrita del suicidio que se hace de pedazos, eso yo lo saqué de novelas, de cuentos, de Mi cuerpo es una celda, que son las cartas que editó Fuguet, y son frases o palabras que yo saqué de esos libros para armar esa carta, ¿no? Digamos, ahí sí hay como un juego metaliterario, pero lo demás son, digamos, referencias y son cosas que creería yo que los personajes podrían pensar sobre esos libros o sobre esos otros personajes, pero no estoy... Como en Roberto Bolaños, como en Enrique Vila Matas, con la historia de la literatura portátil, Ajá. que es específicamente como toda esa reflexión sobre lo que es el mundo de la literatura, de los escritores, los géneros, ¿no? Como que planteas los novelistas, los ensayistas, el escritor fracasado, porque no tiene obra, que al mismo tiempo es el escritor mítico que en su vida representa como resume con lo que es ser un artista sin necesidad de obra, posiblemente. Porque hay un montón de mitos como de temas, Bueno, tipos de la literatura, que son ajá, como súper importantes en sí, toda la... sí, Pero digamos, eso como por ahí también. claro, sí me acuerdo que cuando estaba escribiendo estaba enloquecido leyendo a Bolaño especialmente, había leído algo de Vilamatas, pero no me agarró tanto, pero Bolaño sí. Y Bolaño hace ese juego, no es que a mí me pasa algo y es que cuando estoy escribiendo siempre hay un escritor o una escritora que me dispara a escribir, ¿no? Por ejemplo, cuando hice la primera novela, yo hice una cosa medio maníaca y porque García Márquez, que es un escritor al que yo quiero mucho, uno lee a García Márquez y siente que hay un ritmo ahí bastante chévere y que no. ¿Yo qué hice? Yo cogí varios cuentos y varios apartes de las novelas y me puse a estudiar cómo era que este señor armaba las frases, los párrafos y todo ese asunto porque quería darle un ritmo a mi novela, a la primera. Y me metí en eso. Ese juego en Bolaño a mí me gustó mucho de referencias, eso, tal. Bolaño quizá haga más profundamente. Yo dije, me gusta como ese estilo y yo quiero decir cosas de la literatura en esa novela y digamos que intenté hacer ese juego, ¿no? Ese juego ahí de esas referencias y de pensarme esas cosas sin imitar a Bolaño, ¿no? Bolaño es Bolaño y yo soy yo y lo mismo en la primera novela, sin tratar de imitar a García Márquez, ¿no? Son temas totalmente diferentes, ¿no? En el caso de esos escritores y en mi caso, ¿no? Pero cuando uno va a hacer una novela, en realidad tiene que estudiar mucho, ¿no? O sea, yo para leerme esta novela me leí muchas otras novelas para tratar de configurar, empezando por las de Andrés Caicedo, pues, y para tratar de configurar esos personajes. Hay una novela de Guillermo Arriaga que me ayudó mucho a pensarme esta novela que se llama El Búfalo de la Noche, ¿no? Y
romance medio tórrido y una historia de infidelidad ahí, y me ayudó mucho a pensar en esta novela, por ejemplo. Digamos, también hay influencia de Guillermo Arriaga, que es un autor mexicano, que el año pasado se ganó el premio Alfaguara de novela con una novela larguísima que se llama Salvar el Fuego, ¿no? Y es más famoso como guionista, pues es el guionista de Amores Perros. Entonces, es como por ahí el asunto. Hay una cuestión en lo que acabas de comentar acerca de, pues, en todo el ejercicio de forjarte como escritor, hay dos puntos dentro de la novela que son como consejos o como pequeños tips. Cuando te dicen, entonces, lo primero que tienes que saber es que la literatura habla con la literatura, que las historias vienen de otras historias, que el libro, que la novela que vos querés escribir viene de otra novela. En su momento, Gustavo Bueno Rojas recibió esos consejos en cuanto a esa parte de la literatura, ser escritor y los secretos de la escritura. Sí, mira, yo estoy yendo a talleres literarios desde que era muy pelado, como de los 15, 16 años. Pues ya dejé de ir. El último gran taller que hice fue la maestría en escritura creativa, y muchos de esos consejos que están aquí sobre escribir, que lo único que sirve para escribir, por ejemplo, en alguna parte, que es el papá de Martín, que le decía a Juan Rojas, que lo único que sirve para escribir es entender eso. Uno, que todas las historias ya están escritas. Dos, que para hacer unas historias hay que leer mucho, ¿no? Y que lo único que sirve es eso, leer y escribir, ¿no? Para ser escritor no sirve nada más. Esos son consejos que me dio un gran maestro, que tuve la fortuna de tener profesor en esa maestría, que fue Roberto Burgos Cantor, ¿no? Con Roberto Burgos tuvimos la oportunidad, mientras estudiaba la maestría y después de estudiar la maestría, pues que yo viví en Bogotá mucho tiempo, de hablar, ¿no? Y él digamos que eso que aparece ahí son un poco las concepciones de ese señor que ya estaba mayor, que había escrito todo lo que se le había dado la gana, ¿no? Que conocía el mundo, y él en sus clases y también en esos cafés que a veces nos tomábamos, decía esas cosas. Aquí lo que vale es leer. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo llego con mi proyecto de Cuentas del Alma, la maestría, y me lo asignan a él como primer tutor, yo tenía escritas 80 páginas, ¿no? Y yo dije, no, yo me gradué en esto, ya 80 páginas me aceptaron, esto lo hago en un semestre y hago otra, y yo salgo con 2 novelas de ahí. Me cogió y me dijo, venga, a mí, ahí hay algo, pero lo que está ahí no es una novela, eso no sirve, vuélvalo a escribir. Y para que usted lo pueda escribir, le hace estas cosas. Me recomendó como 10 novelas. Recuerdo El tambor de Hojalata, una que se llama Llama los sueños de Henry Roth. No me acuerdo, fueron un montón de novelas. Bueno, y me dijo, me pasó la lista, pues le hace, bueno, me la pasó, no, me dijo, yo las anoté y las iba a buscar. Y veas estas películas, y hágale, ¿no? Ahí tiene una idea, pero... Y entonces, y me dijo eso, me acuerdo mucho, me dijo, pues hay que darse cuenta que esa historia de ese niño que usted quiere escribir, eso está escrito hace tiempo. Ahora, lo que usted tiene que hacer es encontrar su voz y aprender de los que saben. Y entonces aquí está Gunter Grass, aquí está Henry Roth, aquí está García Márquez, aquí están estos, mire a ver qué le sirve de eso. Entonces, digamos, es un consejo que yo le doy a mis estudiantes cuando doy talleres de escritura, y que me aplico a mí mismo, ¿no? Mi novela está en otras novelas, en otros cuentos, ¿no? No la historia como tal, pero digamos sí una manera de contar, una manera de desentrabar el asunto, de buscar las palabras que son, ¿no? Las ideas, y ese ejercicio lo hago constantemente. Aquí tenemos, gracias Gustavo, tenemos Carmen Gamboa, integrante del Club de Lectura, dice, me encantó el libro, que saludos. Sara Buitrago tiene 2 gestos allí de saludo también. Y tenemos a Chivo Angulo. Chivo Angulo fue
uno de los compositores importantes de la Suprema Corte, de la orquesta Los Niches. Pues en medio de la salsa compuso Que Nunca Me Falte, compuso Escombros, y recientemente ha presentado su novela El Perdón Negado, que va a ser una de las próximas novelas que nos van a acompañar en los conversatorios, en la presentación aquí dentro de la propuesta de Oromo Café Librería. Encadenando un poco el tema de los secretos de la escritura y lo que significa ser escritor, hay una parte que personalmente la hablamos ahí con el grupo que a mí me llamó mucho la atención, es el tema de los elogios. Esa parte donde se refiere a que los elogios le hicieron daño o bloquearon a Isaza. Ajá. Y pues uno se pregunta si eso como proceso que viviste te pasó o es una mera anécdota dentro de la novela. No. Pues siempre en la universidad me acuerdo que me decían que escribía bien, ¿no? Además, porque es raro, porque yo en mi casa, bueno, mi mamá era una gran lectora de bestsellers, ¿no? Ella leía mucho bestsellers, de Lo que el viento se llevó, a Stephen King, y eso eran los libros que yo leía, pues, porque eran los que estaban en mi casa, no había una gran biblioteca de literatura. Mi mamá, por ejemplo, odiaba a García Márquez, le decía ese viejo verde, no me gusta. Entonces, digamos que no había relación ahí con eso, pero esos fueron los libros que yo empecé a leer, esas novelas de amor que mi mamá compraba en el círculo de lectores, y era su biblioteca. Y ese fue mi primer acercamiento. Luego yo empiezo a escribir, no sé, a uno le debe salir como una pulsión de algo que yo aún no me logro explicar, pero lo que sí les puedo decir es que cuando yo no estoy en un proyecto escribiendo cosas, estoy de mal genio, ¿no? Y eso no me lo he logrado explicar, ¿no? Y tengo que estar en un proyecto literario, ¿no? Escribiendo algo para poder estar como en cierto equilibrio y no llegar enojado a mi casa, pues. Eso, me decían eso, a mí me gusta escribir y yo escribí. Yo nunca me he ganado un premio literario, de hecho he participado en pocos, ¿no? Digamos, el premio que más, pues, que me gané, pues, además porque hice un gran esfuerzo, fue el de la maestría, que solo publicaban a las tesis que fueran meritorias, ¿no? Que llegaran al grado de meritorias y las publicaban en esa colección. Y yo tuve la fortuna entre mis compañeros de ganarme esa mención. ¿Ya? Y eso en realidad me dio mucha alegría, además de, pues, de la mención, además de todo el esfuerzo que había hecho de irme a otra ciudad, de pagarme la carrera, de trabajar mientras estudiaba y todo eso, y además de haber podido escribir que ese asunto hubiera terminado así. A mí lo que sí me asustó después de ganarme eso y es, pues, ¿ahora qué hago? Pues toca seguirle haciendo porque ¿qué más, no? O sea, no, no tengo otra salida y es lo que yo quiero ser. Yo desde muy pelado me empecé a pensar que quería ser escritor, ¿no? Y es como he ido haciendo. Yo no sé si soy bueno o malo, ¿no? O sea, hasta ahora nadie me ha dicho nada malo ni de esta, ni de Cuentas del Alma, ni de Relato, ni de Cuentas del Alma, ¿no? O sea, no me encontraba así con un detractor, ¿no? Que me desanime. Igual pasa con los elogios. De hecho, a mí me da como pena este tipo de cosas. Pero yo los acepto porque, pues, es una manera de divulgar lo que uno hace y que a uno lo lean, pues, en ese ejercicio que ustedes hicieron es muy valioso para uno como escritor. Pero pero sí he conocido gente que se queda ahí con el primer premio que se gana y no vuelve a hacerlo. Quizás se asustan o quizás creen que con eso ya lo hicieron y ya, pero en mi caso no. Vamos, que una de las cosas que he aprendido en la vida es que hay que trabajar. Sí, de igual manera, pues para nosotros dentro del Club de Lectura Literatura en los 2 últimos años ha sido muy importante
el tema de que los escritores que se trabajen sean como escritores locales, apoyar pues los escritores de nuestra región, de nuestra llamada comarca vallecaucana, lo que han venido haciendo y sus nuevas propuestas es importante porque primero que todo es refrescar estos espacios con nuevas voces, con propuestas diferentes, con que nos comuniquen desde su escritura un sentir o una lectura de una forma de coincidir en la ciudad de una manera que quizás para nosotros es distante o extraña, pero hay una cosa que yo personalmente siempre he compartido y es que esos cuatro factores que son la amistad, el amor, la literatura, la muerte, y pues yo me daría cabida también ahí en la nostalgia, son, además de las fiestas y de la rumba y las temáticas, son los que siempre han recorrido desde mi punto de vista Cali. Yo no puedo alejarme de ese sentir y quisiera que nos hablaras un poco acerca de ese trabajo, de ese énfasis que haces entre tu propuesta y que se presenta como una característica de los caleños o de la ciudad. Bueno, yo sí creo que los caleños somos unos nostálgicos por naturaleza, ¿no? Sí creo que eso está en nuestro ADN, ¿no? Tú escuchas la música, que es la salsa que se compone aquí, o la música del Pacífico que se logra componer en Cali, lees la poesía. Y hablas con los vecinos del barrio y siempre están pensando en algo que ya pasó, ¿no? Y eso es un poco como la explicación de la nostalgia, añorar algo que ya pasó. Y entonces tú hablas con los hinchas del América y entonces extrañan a Gareca, a Cabañas, a Falcioni, hablas con los del Cali, extrañan al Trío, a Redín y a Aravena, ¿no? Y entonces estos que están ahora no les sirven, la música de antes, y yo creo que Cali sí, yo no sé si es un asunto, sí, eso debe ser genético, como yo viví mucho tiempo en Bogotá y uno se encontraba con un caleño y entonces entre caleños siempre, no, es que en Cali la cosa es así, no, hasta que un amigo me dijo, papi, si usted está extrañando así a Cali, pues vaya de para allá, ¿qué hacía aquí? ¿No? Entonces, pero los caleños sí tenemos eso, no sé, no, es una nostalgia bien arraigada. Eh, en la amistad sí hemos sido como muy amiguero, de hecho, bueno, esto que voy a contar aquí, esto no se lo he contado a nadie, pero lo voy a contar aquí delante de ustedes, y es que, digamos, los primeros capítulos de esta novela, que son unas caminatas y unas parrandas de Julián Izaza y Juan Rojas, esa última caminada con Cali, eso era algo que yo hacía mucho con un amigo, ¿no? Un amigo mío desde que estábamos en el colegio, 14 años, resulta que ese amigo al que yo adoro, murió el 1 de enero, ¿no? Entonces el 3 de enero fuimos a su entierro, volamos, tenía que violar todos los toques de queda y pandemias y todo, a mí eso me importó, como mi hermano, y cuando lo estaban enterrando, estaban bajando el ataúd al hueco yo me paré enfrente del ataúd en primera fila, como ocurre en la, y entonces se me vino a la memoria esto, ¿no? Y yo le había dicho a él, a Diego, que ese primer capítulo era un homenaje a él, ¿no? Se lo alcancé, se lo dije muchas veces, de hecho él iba a los talleres, él era ingeniero y de la literatura le gustaba era parchar, pues ahí, y nos acompañó a la casa de Luis muchas veces, y yo volví otra vez a este momento, ¿no? En el que le hacía ese homenaje a él, porque fue alguien a quien quiero mucho y me volví a y he pensado en estos días sobre qué es la amistad otra vez, ¿no? Otra vez la amistad, qué es ese asunto, ¿no? Nunca se me había muerto un amigo, ¿no? Y se me muere como el compinche y es una cosa bastante rara. Y también pensé mucho como en la novela, pues como yo estaba hablando de eso, ahorita mi amigo se muere además en circunstancias parecidas a las de Martín y Sasa, y entonces es como, no sé si soy medio brujo o es de esas películas que el escritor escribe y le pasan las cosas a los personajes en vida o qué sé yo, pero sí me he puesto como a pensar
en eso bastante, pero no, y es un tema, bueno, y volviendo al tema este de la amistad y de la nostalgia, yo creo que los caleños tenemos eso, ¿no? Ustedes ven y Andrés Caicedo estaba escribiendo sobre eso, sobre la muerte un montón. Creo que lo más importante de la obra de Andrés Caicedo no es la música y la salida a la calle, sino lo que él está diciendo sobre la muerte. Todo el tiempo está diciendo cosas sobre la muerte. María del Carmen Puerta se muere para volver a nacer, ¿no? Ese es el recorrido que hace ese personaje. Eh, no sé, esas cartas de, de que hay en Mi cuerpo es una celda, desde el hospital, que son las que me parecen más impresionantes. Cuando él escribe desde el hospital, él está hablando de quererse morir y de no quererse morir todo el tiempo, de tratar de entender la muerte, ¿no? Y no sé, eh, ¿qué otros escritores caleños hablan? En el libro de cuentos de Luis Miranda hay muchos cuentos sobre la amistad también, ¿no? Y es un asunto muy recurrente. Los cuentos de Malicia Enjundia también, ¿no? La muerte, la amistad, la ciudad, pues, sí, la nostalgia, ¿no? Es un asunto, no sé, eso debe estar en nuestro ADN, no sé si de escritores, pero sí de caleños, ¿no? Es una cosa que está ahí. Sí, así, ahora que hacías esa referencia, pues hay ciertas coincidencias que pueden ser o afortunadas o desafortunadas, depende pues del punto de vista. Y hace poco yo comencé a hacer un acercamiento a un taller de escritura creativa y, recuerdo que en el 2019 nosotros tenemos o yo tuve un encuentro con un grupo de amigos. El cumpleaños de uno de ellos es el 24 de diciembre. Estábamos en esa reunión, entonces estaba la familia de él, estaba la novia, los tres amigos que somos como los más cercanos, y, y ese día compartimos con la familia de él, con la mamá, con el papá, con las sobrinas. Llega el 24 de diciembre del 2020 y el 23 de diciembre la mamá de él tiene un accidente en bicicleta por la autopista del sur, y al parecer alguien la cerró, la señora cae de la bicicleta, se golpea la cabeza contra una de esas cosas amarillas, separadores amarillos. La señora queda con un trauma craneoencefálico severo y fallece el 24 de diciembre, día de cumpleaños del compañero. Yo recuerdo que ese día, el año anterior, yo le llevé regalo unas zapatillas verdes, hincha del Cali, y le llevé unas Reebok verdes, y al año siguiente él salía a montar bicicleta con la mamá siempre, y el chico, el man dejó de montar, ya dice que no va a volver a montar bicicleta. Y hay dos cosas que pues yo estoy encadenando ahí, pues prácticamente el cumpleaños de él en la reunión familiar, y al otro año la misma reunión, pero con la muerte de la mamá y la ausencia y todas esas cosas. Por ahí estoy como pensando también, pues a partir de esos dos hechos, de una historia como homenaje pues, a la amistad y a esa madre, y a esa relación que ellos tenían. Y pues hay pues paralelos, valga o no valga la acotación, pero por ahí. Sí, es que, bueno, en mi caso es muy difícil, mejor dicho, la literatura, cuando uno narra, uno está contando cosas que ya pasaron. Sí. O sea, es inevitable, ya pasó. Y lo que ya pasó casi siempre es una nostalgia, ¿no? Y que ese narrador lo está recordando porque algo se lo mueve a recordar. Y él lo va a recordar con amor, con odio, con desesperanza, con lo que sea. Pues desde ahí ya uno le encuentra si es el tono nostálgico. Es que, vuelvo y repito, yo soy caleño y a mí me gusta, pues nosotros en realidad cuando hablamos, aunque somos como la salsa cuenta, no sé, piensen en esa canción Panteón de Amor de la Zodiac, ¿no? Eso es una pachanga bacana y tal, pero lo que está contando es terrible y uno está bailando eso. Y así somos los caleños, ¿no? Estamos echando el cuento más terrorífico
pero en realidad lo estamos haciendo con un tono como ahí alegre y eso es no sé, yo creo que eso es lo que nos sucede a la gente, a los escritores de Cali, ¿no? Y a la gente. Sí, pues ahí, Allá. Yo tenía, sí, claro, dale, ahí. que ahí a raíz de ese comentario pensaba, y lo pensaba ayer como en el club de lectura, era como que se sentía muy autobiográfico a veces, pero de pronto es por lo que de lo vivenciado. Entonces esa nostalgia que incluso varios cuando comentamos decíamos, me identifico con esto, como no volver a atravesar la ciudad, la nostalgia, el cementerio y todas esas cosas. Pero ahí quería hacerte esa pregunta como ese límite entre lo biográfico, o sea, poner en escena lo vivencial propio y lo que incluso vos enuncias a veces como lo literario. La literatura es, o sea, ¿qué sería lo creado allí? No, ya, dale. Sí, y en esa vía, entonces, tendría una pregunta con lo de la representación de Andrés Caicedo, que también lo discutíamos ayer, que tanto es mito o desmitificar o elogiar esa imagen del Andrés Caicedo, pues si no lo puedes comentar. Bueno, lo primero es que cuando uno hace literatura, uno coge todo lo que vive y lo tergiversa. Pues a menos que uno quiera escribir una vaina autobiográfica, ¿no? Todas las cosas que yo escribo sí parten de cosas que me sucedieron. Ahora, a mí no me había pasado que se me muriera un amigo en este momento cuando terminó la novela. Quizás si me hubiera pasado eso, esto sería otra novela y yo quisiera ponerlo ahí. Que hay cosas autobiográficas que no son tan autobiográficas. Es que mi mamá se murió, ¿no? Y la mamá del personaje también se está muriendo y se muere, está muerta. Pero también son vivencias, ¿no? Por ejemplo, el personaje Lorenzo son los lavaperros que uno ve por ahí en la camioneta, ¿no? Y eso, pues, eso, no sé si eso es autobiográfico, pero son cosas que yo veo. Yo soy un gran chismoso en los entierros y en los velorios, y siempre observo muchas cosas, ¿no? Y, y, y entonces, pues quizá de toda esa experiencia de velorios y entierros, ¿no? Cuando yo era muy chiquito, cuando mi abuela se murió, la velaron en la casa, entonces está ese asunto. A mi abuelo, tenía como 6 años, de lo que me acuerdo de mi abuelo es de su velorio en la casa, ¿no? Como de todo lo que uno ve en Cali, yo traté de hacer en esa novela una lectura de un poco de la ciudad en la que yo he vivido y traté de conseguir los personajes que pudieran contar esa visión lo más verosímil posible, ¿no? Pero pues, no sé, todos los caleños hemos pasado hemos ido a Menga, ¿no? Hemos caminado la Sexta, ¿qué más lugares aparecemos? Cuando estaban los turcos, pues, la discoteca que aparece ahí traté que se asemejara a Zaperoco, por ejemplo, que es la discoteca que a mí más me gustaba de Cali. Y también empecé a ir como a los 16 años, me colaba allá y siempre iba allá. ¿Cómo? Motel Pasiones. Pues ese es un motel, o sea, sí, Pasiones, es un motel que es, no sé, todos los moteles de Cali, pero sí son como los que están a la salida de Menga, que pues se entra en carro y la maquinita se abre sola, ¿no? Como geisha o así como por ese estilo son, no sé si aquí debe haber un motel que se llame Pasiones. ¿Sí? Sí. Pero no lo hice, sí, no, tenía que ponerle un nombre al motel y le puse... ¿Cómo decides incluir, tomar las decisiones de incluir como cosas autobiográficas tan directas con cosas que son de ficción? Por Ya. decir algo, el personaje de William Ospina en esa reunión en los turcos con este poeta laureado que es inventado, o tu maestría en la Universidad Cerrada como parte del personaje. Bueno, falta contestarle algo a ella, que ya se me olvidó. De Andrés Caicedo, es mito, crítico. Yo intenté en realidad que fuera como más crítico, pero que parte de eso que decía ahora, o sea, nosotros no conocimos a Andrés Caicedo y la literatura caleña está cimentada sobre Andrés Caicedo y su mito,
Y Andrés Caicedo pudo haber escrito muchas cosas, pero uno luego se pregunta, bueno, no hubo más, no hay más visiones de la ciudad, ¿no? Y yo también tengo un conflicto con la ciudad y es que me pienso que Cali no es solo esa rumba y esa vaina y hay otras cosas. Aquí es una ciudad en la que pasan muchas cosas y la propaganda solo se centra en eso y pues, en- sí, a veces en el deporte y eso, pero quería como desmontar eso y decir, y ese mito, sí, digamos, muchas de las cosas que están ahí sobre Andrés Caicedo, además de lo que aparece en sus novelas, son cosas que a mí me contaron. Gente que dice haberlo conocido, no, yo no puedo comprobar que lo hayan conocido, no, no. Había una profesora en la universidad que se sentaba a darnos la clase y nos decía, Luis debe acordar, y nos decía, con Andrés nos sentábamos a ver la secuencia de psicosis y la contábamos y había yo no sé cuántas cosas. ¿Verdad o no? Ella lo dijo, ¿te acordás? De acuerdo. Ella lo dijo y entonces a mí se me quedó grabado eso y yo, esta señora está cañando aquí o está diciendo, esas son cosas que yo no puedo comprobar, ¿no? Eso yo no. Y así hay mucha gente que dice que lo conoció, que lo vio, que caminó así, pues, que era tartamudo, que decía cosas, que no. Y eso me une con lo que tú dices y es con lo de William Ospina. William Ospina yo creo que es el escritor que pasa por Cali que más influencia tiene ahora a nivel, no sé, mundial, hace mucho tiempo. No habla sobre Cali, pero estudió aquí y aquí vivió su juventud. Freya en Ediciones del Silencio tiene ese ensayo sobre la relación de William Ospina y Estanislao Zuleta, ¿no? Donde habla de la vida de William Ospina aquí en Cali. Eh, y cuando yo estaba en la universidad, cada que venía William Ospina, algunos profesores se conmocionaban mucho y luego llegaban a contar las anécdotas que sucedía con William Ospina y entonces eso yo lo tomé. Uno como escritor en realidad lo que es un chismoso, ¿no? Que toma nota y luego vuelve ese asunto literatura, pero yo creo que eh, entre Cuentas del Alma y esta novela, esta es mucho menos autobiográfica. Aquí hay mucha ficción. Lo que pasa es que uno como escritor sí toma los ojos de una novia, el pelo de otra niña que ve pasar, ¿no? Y va construyendo todo eso y ya. Y lo de la maestría en escrituras creativas, sí, digamos que es como la relación que yo podría tener con ese narrador. Y la mamá muerta, pero más allá de eso no hay, o sea, a mí no me pasó, yo nunca me metí con la novia de un amigo, por ejemplo, o hasta ahora, pues, ¿no? O sea, no he hecho eso. Claro, de pronto es que puede sonar por lo de la primera persona y porque se Claro. escriben cosas, entonces está leña, estudió la maestría, no Sí, sé, sí. hasta ahí. Yo Sí, he pensado como la importancia que tiene como la no ficción aplicable del cine, ¿no? Y la influencia que tiene el cine, eh, o sea, el Festival de Cine de 2009 ajá. de Luis Ospina, que lo hizo hasta 2019, y por entonces en ese carácter de no ficción súper fuerte y investigaba eso, ¿no? Cómo se cruza la ficción y el documental. Yo pensaba un poco en eso, como cuando toman esas decisiones de lo real cruzado con la ficción. Mira, yo tuve mucho miedo de poner el nombre de William Ospina y yo dije, ¿qué tal que esta vaina se vuelva famosa y este man lea eso? Además, estoy diciendo cosas que no sé, que yo me estoy inventando que es gay, por ejemplo. Nada, No. decíamos. Entonces, eso yo no conozco. Yo una vez estaba en Bogotá y Edgar Collazos, el escritor Edgar Collazos fue a Bogotá y me llamó y me invitó y me dijo, voy a almorzar voy a cenar con William Ospina, entonces ¿quieres venir? Y entonces yo fui, eso había un montón de gente ahí. Yo ni hablé, William ni habló de todo lo que hablan ellos, yo solo pedí una sopa y me la tomé y salí muy feliz de haber escuchado todo eso y ya, esa ha sido como mi única relación con William Ospina. Yo no sé nada de él, me he leído un par de libros de él, unos poemas, pero no, de ahí para allá Ya le vamos a mandar eso. es pura y mera invención. Luego sí, en una época tuve una información, ¿no? De otra gente,
cuando estaba como pensando en esta novela de la corte, ¿no? Creo que era la corte del este. Acá es la corte del oeste, pero acá también había una cosa de la corte y me contaban que se disfrazaban de reyes y se trataban así cortesanamente y eran intelectuales caleños y eso me lo contaron. Eso yo no lo he visto documentado en ningún lado, ¿no? Entonces digamos que a esa corte iba Andrés Caicedo además. Entonces, todo eso yo no sé si eso existe o no. A mí me pareció divertido y cuando estaba escribiendo la novela me acordé de eso y ya sirves, entras, ¿me entiendes? Entonces es como eso y me servía para la novela, ¿no? Uno también va seleccionando esos recuerdos y esas cosas que necesita para escribir el libro. Esas referencias de la profesora comentaba esa de Andrés Caicedo, yo también las escuché. Bueno. También me las dijeron. Entonces, es un discurso que se ha mantenido y pues no vale la pena hablar de nombre ni nada, pero todavía hasta el 2017 se mantenía. Y el profesor gordito calvo que escribe novelas también. Bueno, hay dos cosas, dos momentos en la novela que utilizan la mierda como, perdón, es un símbolo, justamente esa es la pregunta, que es lo que hace el personaje de Martín Izaza con el cuento de Andrés Caicedo, y luego lo que hace Juan Rojas en el hotel, en la cama del hotel. Ajá. La segunda sobre todo me impresionó mucho, me pareció muy desagradable, incluso me pareció como de mal gusto, pero bueno, de todos modos están esos dos momentos ahí como que, pues yo un poco saliendo pues, de lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver ahí? Ha hablado muchas cosas y no sé, ¿qué tiene que ver ahí lo psicológico? Espera. Bueno, la primera, digamos que sí es como, tiene mucha relación con Ulises de Joyce, ¿no? En Leopold Bloom, en el inicio uno de los capítulos iniciales de Joyce, a él le publican un cuento en el periódico, pues, en Dublín, no sé, me acuerdo. Y él entra a cagar y no tiene con qué más limpiarse y tiene que hacerlo con el periódico donde está su cuento. También pensando un poco en que la literatura en últimas, o publicar en últimas, pues no es como el fin de la literatura en sí, ¿me entiendes? O sea, es como eso y como... sí, estaba pensando como en eso, también pensando, creo yo, ahora que me hago psicoanálisis y después de que me invitan a hablar de esto, y es que yo pensaba, y era lo que pensábamos, si no publicamos esa novela, pues no la publicamos, si no publicamos los cuentos, lo que nos importa es escribir, ¿no? Ya, estaba eso, creo que en ese primer momento pensaba en eso, y creo que aparece, no es en el cuento no es Martín Izaza, es en el cuento de la maleta, que es el último cuento de Andrés Caicedo. Sí, pasa eso. Estaba pensando como en eso y también como pensando, pues el último cuento de Andrés Caicedo que nadie ha publicado, pues ya vale nada, pues, o sea, ya. Hay que deshacerse un poco de esa sombra quizá, ¿no? Entonces era como eso, ¿no? Tu cuento está muy bueno y todo, pero me necesito limpiar el culo y no hay nada más. Hecho mano de lo que tengo a mano. Y lo otro sí es más bien como una sensación de la rabia que le da a ese personaje de darse cuenta, irse dando cuenta de todo lo que se está dando cuenta, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en esa escena él identifica los olores de Martín, de ella, de todo eso y falta su olor, ¿no? Y todo eso le revuelve el estómago y pues uno en realidad huele a lo que tiene por dentro. Entonces se me ocurrió que él tenía que defecar encima de esa cama donde estaban los otros dos olores. Y es como esa fue como en lo que estaba pensando pues cuando hice esas dos. Pero trae varias veces también de los olores, porque los olores de las frutas también, como que se te encuentra la enfermera, no sé qué, y dices que
Mira, que tiene ese aroma. a mí me gusta en lo que escribo jugar con los olores, porque si uno lo logra hacer bien, eso despierta sensaciones en el lector, ¿no? Eso despierta y uno dice, sí, a eso huelen, no sé, los que han ido a putas, a eso huelen las putas, muchachos. A eso huelen, y entonces uno, ¿sí me entendés? Es lo mismo, no sé, describir los olores de la comida, los olores de la gente, ¿no? La gente cada uno tenemos nuestro olor particular y eso, digamos que lo ponía ahí. Si ustedes ven ese personaje también es como un investigador, ¿no? En últimas, y los investigadores lo que hacen es olfatear como perros, ¿no? Como perros todo lo que... Y él lo que está haciendo es olfatear, ¿no? Aquí estuvieron, porque huele a ellos, tal, y es eso, ¿no? Y en el olor de las putas sí era como comparado con pues como buscarle un olor al amor, ¿no? Un poco como eso. Pero sí, digamos, me interesa como explorar ahí esas descripciones de... Sí, ahorita que refieres al tema pues de los olores también hay, y de los olores y esas cosas como que marcan una pauta, también para mí es importante, eh, pues, ciertas situaciones como, bueno, ahí está eh, el momento de sentir esa incapacidad para escribir, es una de las situaciones, también está lo que nos lleva a, a esas afirmaciones que haces acerca de recoger los pasos, de las últimas veces, son cosas que marcan ese derrotero o esos ejes claves que recorren el ruido blanco, como la vida, la muerte, la nostalgia. ¿Hasta qué punto esas situaciones que están vinculadas al pasado pueden condicionar o han condicionado el futuro de los personajes de Ruido Blanco? No, lo que pasa en Ruido Blanco ya pasó, ¿no? Sí. Ya pasó hace algún tiempo, o no sé hace cuánto tiempo en realidad, pero es una historia que ya en realidad está terminada ahí. Uh-huh. Y lo que hace este narrador es que para poder contar, esa amistad y ese amor, ¿no? Pues tiene que recurrir al pasado, ¿no? Y entonces con su amigo, la relación es con el barrio, con la fiesta, con la universidad, ¿no? Como este narrador, también para explicarse, ¿no? Tiene que explicar al Martín Izaza desde su punto de vista, ¿no? Y entonces, como ya está muerto, le toca ir al pasado para explicarlo, ¿no? Ahí también se quiere explicar, ¿no? Y para explicarse tiene que ir a su pasado y tiene que narrar sus dolores, la pérdida de su mamá, las carencias que tiene, su rabia, el amor por Laura, el deseo por Mariana, ¿no? Pero tiene que reconstruirlo, ¿no? Ahí traté como de ir reconstruyendo eso para que tuviera como fuerza, ¿no? Ese trío amoroso, pues, también traté de hacer eso y digamos, no es que estén condicionados porque ya la historia pasó, ahí ya no hay nada, pues, o sea, ya el uno está muerto, pues lo que yo creo es que queremos saber qué es lo que pasa al final con los otros dos y con la misma Mariana y ya, ¿no? Pero ya Martín Izas está muerto, ¿no? Y entonces estamos buscando la explicación de por qué se murió o cómo se murió, ¿no? Un poco eso y para dar un poco sí a los personajes hay que darles un pasado para uno saber cómo van a actuar en el presente de la novela. Ayer en la conversación, no sé si pues Wilson, Aida, Jonathan, percibieron también eso dentro del diálogo que tuvimos como club de lectura. Pues la verdad yo soy licenciado en literatura y reconozco que no me las sé todas, por eso trato mucho de aprender también de lo que escucho.
y los compañeros hablaban sobre el concepto o lo que le da título a la novela, ruido blanco. Ajá. Entonces, pues Carmen comentó algo, en su momento pues yo también había encontrado algo que es en uno de los textos también que han hablado sobre tu obra, hablaban sobre el ruido que emite un transistor, un televisor, pero quisiéramos hablar como tal desde tu apreciación como autor de la novela. Bueno, yo le puse ese título porque el ruido blanco es ese sonido que se mantiene ahí, pues, como de fondo, que no. Cuando uno no se puede dormir, pone un ruido blanco que puede ser el sonido de la lluvia o de los pajaritos o de la selva, qué sé yo. Y es un sonido como de fondo permanente, ¿no? Y Martín Izaza se me parecía a eso. Él está siempre hablando, ¿no? Durante toda la novela como un ruido blanco, ¿no? Y es el que está determinando y el que impulsa ciertos comportamientos de esos personajes, de su hermana, de sus padres, del narrador, de Laura, de Mariana, de todos. Y entonces por eso al final decidí ponerle así, ¿no? Buscar esa relación. Hay otra cuestión que nosotros hablábamos de las características de los personajes hombres, entiéndase Juan o Martín y Sasa, y de las mujeres. En su momento yo llegué a manifestar que me parecía que las que tenían siempre como el sartén por el mango o la fuerza dentro de la propuesta eran ellas, más que ellos, porque pues ellos se veían siempre eh, como, como tristes, como afectados por algo, y siempre el refugio y la fuerza la tenían ellas. No sé si podrías hablarnos un poco acerca de esa construcción o las características de los roles de hombres y mujeres dentro del Río Blanco. Bueno, Alejandra Jaramillo, que es una escritora bogotana que fue mi profesora también en la maestría y que nos hemos vuelto muy amigos, ella a veces también lee mis cosas, esta la leyó ella, y me dijo, mira, yo le creo a esas mujeres que hay ahí. Los hombres, ella es feminista, pues, y todo el asunto y tal, y me dijo, yo le creo a las mujeres que hay ahí. Así actúan las mujeres, o cierto tipo de mujeres, ¿no? Y son impulsivas, somos impulsivas, somos caprichosas y siempre tenemos el sartén por el mango. Entonces yo le dije, bueno, le pegué a ese asunto que me parece difícil, ¿no? Y no sé, las mujeres fueron cogiendo fuerza, ¿no? Digamos, el problema yo quería, pues el problema lo que impulsa que se cuente esta historia es un problema con una mujer, ¿no? Como el problema de fondo. Y yo no quería que esa mujer, que es Laura, fuera solo la que impulsara un problema y dañó una amistad y ya, ¿no? Había que contar todo eso, pero resulta que esta mujer se fue convirtiendo y fue creciendo a medida que iba escribiendo en alguien muy importante, ¿no? Y en alguien muy desesperado, además con una historia de vida bastante compleja con sus papás ricos, ¿no? Que no puede hacer lo que le dé la gana y siempre quería hacer lo que le dé la gana y se encuentra con esta situación y ella hace lo que le da la gana con esa situación, ¿no? Y lo mismo me pasó con Mariana. Mariana iba a ser solo en un principio de mis ideas el desfogue del narrador, pero resulta que voy escribiendo y se va convirtiendo en alguien muy importante que es la que termina desenredando el asunto, y también siendo una mujer muy, muy fuerte, ¿no? Y los hombres, es que yo pienso que cuando los hombres estamos como enamorados o encoñados, o qué sé yo, somos como unos pendejos, así como Juan Rojas, pues, o sea, perdemos los estribos. Y eso pues me ha pasado y yo sé que le ha pasado a muchos y terminamos, no sé, haciendo todo, o sea, todo lo que hacemos empieza a venirse en nuestra contra, no sé por qué, ¿no? Y entonces eso era un poco como lo que quería mostrar. Pero además siempre pasa, ¿no?
en cuentas del alma también las mujeres son muy fuertes, ¿no? Y a mí me criaron mujeres, ¿no? Me crió mi mamá, me criaron 2 tías, 3 tías, una abuela, tengo una hermana menor, tengo una esposa y tengo una hija. Entonces, siempre he vivido rodeado de mujeres y algo de eso debe suceder que ha pasado. Yo en realidad no, cuando estoy haciendo las novelas no digo, este personaje tiene que ser así. Vamos, ese es otro de los consejos que me han dado mucho Alejandra y Roberto. Deje ser a los personajes, déjenlos ser, que ellos buscan su camino y eso es lo que... Las novelas se escriben con mucho de intuición, pues, ¿no? Y entonces, nada, ya Mariana de un momento a otro tenía todos los secretos, y entonces ahora tocaba construir eso porque me gustaba, ¿no? Y entonces fue como eso, ¿no? Pero sí, yo creo que mi lado femenino en esas novelas ha florecido más, con más fuerza y quizá por eso es. Ahí, Pero te da como cierta atención porque Alejandro decía que le parecía que eran protagonistas y otros decían que a veces nos parecía que sonaban antagónicos. ¿Sí? Y además, más los comentarios, pues la escena de cuando él golpea y se va a matar al travesti, más la declaración de los tipos como gay o maricas, entonces como que eso uno dice, ¿cómo que aquí el autor nos está llevando a qué? Bueno, yo no pienso en protagonistas ni antagonistas. Bueno, sí hay que haber un protagonista. Lo que pasa es que yo sí, hay una máxima que dice Flaubert, y es que lo que uno debe hacer cuando hace una novela es reflejar la condición humana. Y en la vida real, ¿no? Nosotros no somos ni protagonistas ni antagonistas, ¿no? A veces estamos en el lado correcto, a veces no, a veces estamos en la mitad. Y un poco estos personajes traté de que reflejaran eso, ¿no? De no ser tan bueno, ¿no? Juan Rojas es buena gente, pero pues se le metió con la novia al amigo, ¿me entiendes? ¿No? O sea, eso ya no lo hace humano. El otro, pues no es tan malo tampoco, le quitaron la novia y se enojó y ya no ha podido escribir y se enojó con el mundo. Y estas chicas también, esta chica lo tuvo todo y podía ser pues la gran crítica literaria, pero decide que no, decide explorar otras cosas y está en su derecho. Entonces, eh, digamos, cuando termino la novela me doy cuenta que ahí estoy descontando un montón de vidas en realidad, de vidas que giran alrededor de ese personaje muerto, ¿no? Y luego con el tiempo, pues después de estas charlas y lo que me ha hecho la gente, me he dado cuenta de eso. Estoy contando la vida de un personaje, sí, la vida de humanos que giraban alrededor de ese personaje que está muerto, ¿no? Y que de alguna manera influyó en sus vidas para algo. Entonces es eso, ¿no? Nadie es bueno ni nadie es malo. Además, todos están haciendo un duelo. Y además están haciendo el duelo, ¿no? Que están entendiendo por qué se murió. Por qué se murió, sí. ahí hay una cosa que pues de mi parte ya sería como lo último, no sé, ahora algunos de los compañeros y Jonathan tiene algo para comentarnos, es el tema de pues cómo nosotros nos relacionamos con la ciudad, cómo nosotros nos relacionamos con los espacios, desde el momento inicial de cómo nosotros pues ya en la adolescencia empezamos a conectar mucho más con el barrio, con esos espacios, y pues dentro de la novela se recorren la Avenida Sexta, el Palacio Rosado, el Café Los Turcos, Teatro Bolívar, el Motel Pasiones, la Universidad del Valle, está pues también, ¿cuál? La nacional. Ah, sí, la Universidad Nacional del barrio. Entonces, cuando en esta parte que está en la pena 71, que dice, con Martín caminábamos el barrio en busca de alguna aventura que nos hiciera felices, o tal vez que nos convirtiera en hombres. Me vi de nuevo cruzando las calles de una ciudad que se hacía inmensa
pero no inabarcable. Martín y yo descubríamos la vida en cada esquina del barrio, en las muchachas que besábamos, en cada trago de licor barato que nos bebíamos. Desde esa construcción de ciudad y como referente importante de esa Cali del siglo XX y XXI, ¿qué nos podrías comentar dentro de la obra? Bueno, lo que dije un poco al principio, ¿no? Traté de contar esa ciudad, pues, atravesada por la nostalgia de lo que era y luego en lo que se convirtió, los lugares se van perdiendo, la juventud se va perdiendo también, y estos tipos están mirando todo desde allí, pues Juan Rojas, que es el que cuenta. Eh, yo, digamos, sí dibujé en esa novela los recorridos que yo hacía. Yo soy del barrio popular de Cali, aquí en la primera con calle 40, pues, más o menos. Ese recorrido que hacen, que se pierden yendo al cementerio, volviendo al cementerio, ese es mi barrio, ¿no? Ese parque, esa iglesia, esa calle, todo eso, traté los niños jugando fútbol, ¿no? Es como la infancia, pues que muchos en Cali vivimos, y quizá en Colombia y en Latinoamérica, no sé, de jugar futbolito en la calle y todo eso. Y, es el recorrido, digamos, sí, de mi ciudad, ¿no? De la que yo construí. Yo andaba por la sexta, pues porque estaba al norte, yo al sur venía poco, ¿no? Mi ciudad era el norte, mi cementerio era el cementerio central, ¿no? Ahí está enterrados mis abuelos, y yo vivía cerca y a veces iba ahí, ¿no? Al cementerio. Eh, el camino al aeropuerto, pues la primera, y uno por ahí sale para el aeropuerto, y esa era como mi ciudad. Luego se amplió cuando ya vine a estudiar a la Universidad del Valle, pero yo saltaba, ¿no? De Popular, el norte, a la Universidad del Valle, y digamos aquí donde estamos ahora, Capri, eso, no, amigos no tenía aquí, no tenía nada que venir a hacer acá, pues, ¿no? Al sur no tenía mucho que ir a estudiar, ¿no? Luis vivía, que es amigo de la universidad, vivía en Palmira, los otros amigos, Juan vivía en San Fernando, y los otros amigos vivían en Torres de Cufán. Sí, entonces todo mi vida se configuró a, al norte de la ciudad, y esa es la ciudad que está ahí. Si ustedes ven, hay un salto del norte y luego a la Universidad del Valle y luego a Bogotá. Pasiones, no sé, pues si ustedes ven, es como la salida Menga que yo traté de dibujar ahí, es el norte de la ciudad, ¿no? Es como la ciudad que yo configuro, ¿no? Mi ciudad de, pues la mía, en la que yo crecí, ¿no? Y es como eso. Yo tengo una pregunta, y es que tú en la novela hablas con gran propiedad sobre la muerte y la muerte entrelazada con el amor. Y yo quisiera saber si un escritor, o por lo menos tú, para escribirlo, necesariamente debes vivirlo o puedes absorberlo de otras lecturas, de otras obras. Las dos. Uno no escribe de lo que no conoce, ¿no? Bueno, es que mi vida ya es, vamos, rodeada, pues en Cali, en realidad hace mucho tiempo vivimos rodeados de mucha violencia, pues, y muchos hemos visto cómo han avaliado a alguien ahí, o cómo, ¿sí me entienden? O sea, esas cosas. Pero a mí la muerte es un tema que me interesa literariamente, ¿no? Me interesa entenderlo, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, desde la filosofía, desde la historia, desde la literatura misma, eh, porque en realidad me parece muy paradójico que uno nace sabiendo que se va a morir, ¿no? Y uno, mientras, bueno, uno no nace sabiendo eso, uno se da cuenta luego, pero y todo el tiempo la vida te está dando señales de que en algún momento te vas a morir, ¿no? Entonces, de chiquito yo me acuerdo, como les dije, el recuerdo que yo tengo de mi abuelo es mi abuelo muerto,
¿no? Tenía 6 años cuando mi abuelo se murió. Antes de él no me acuerdo de nada, cosas que me cuentan, pero en mi memoria con mi abuelo no está, ¿no? Entonces, vemos que ahí empieza, digamos, empiezo como a entender a mirar esa relación. Luego, cuando yo tengo 25 años, bueno, antes de eso, se muere el esposo de una tía que vivía a la vuelta de mi casa, se muere en un accidente de tránsito y el tipo estaba muy joven, tenía 27 años. Me acuerdo que cuando estaba llegando a los 27 años pensaba en él, y yo estaba a los 27 todavía en severa rumba, pues. Me acababa de graduar estaba en Bogotá, pues, trabajando en el ministerio, recién entrado, pues, con buen sueldo y toda la vaina, y entumbado a los 27. Y yo decía, este man se murió muy joven, o sea, este man, este asunto, de hecho, luego cuando a los 25 se murió mi mamá, y mi mamá tenía 55 años, ¿no? Pues relativamente joven, pues. Y pues también es eso, te choquea, y todo el tiempo la vida te está dando eso. Ahorita se murió mi amigo y tenemos 40 años, y es como, pues yo con este man he vivido toda la berraca vida y ahora él está muerto, yo sigo vivo, pero en algún momento eso me va a pasar a mí, ¿no? Y además uno no sabe cuándo. Yo leía el otro, no me acuerdo qué autor era un catalán que decía que en realidad uno hace un montón de cosas en la vida y se preocupa en la vida consiguiendo plata y haciendo cosas y tratando de tener una mejor vida porque se va a morir. Entonces uno gasta el tiempo es en eso, ¿no? Pero lo hace solamente porque se va a morir. Y eso es lo único que sabemos de la vida. Y entonces un poco ese asunto es un asunto que yo he explorado mucho. De hecho, la novela que acabo de terminar eh, no habla sobre la muerte en sí, sino como de la previa a la muerte, ¿no? Es un papá y un hijo que no se ven nunca, y entonces la mamá le dice al hijo mayor que por favor busque a su papá, la mamá está en coma, ya va a morirse, que ella necesita hablar con él. Y entonces es la búsqueda del papá, la búsqueda de ese papá que sí llega, ¿no? Y la novela se desarrolla, es en el recorrido del aeropuerto, más o menos a la clínica de los remedios, ¿no? Ellos dos hablando y con esa tensión de que ya se murió, de que no se murió, y entonces es eso, y sí es un tema que a mí literariamente todavía me gusta abordar. Tenemos, gracias Jonathan, tenemos una pregunta que nos hace Carmen Gamboa, integrante del Club de Lectura. Dice, ¿el suicidio es un acto de valentía, de cobardía o de desesperación? No, yo creo que es un acto humano, ¿no? O sea, no sé, cada suicida tendrá sus razones, ¿no? No. Yo a veces, por ejemplo, pienso en los suicidas y es que, por ejemplo, no, los suicidas que se tiran de un piso alto y esos son, que depende del piso, eran 20, 10 segundos, no sé. Y si al segundo 3 se arrepienten y ya no se quieren suicidar, ahí qué hacen. Pero ¿quién va a saber eso? El suicida solamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un acto humano y yo creo que un poco sí el suicidio es como la representación del libre albedrío, ¿no? Nada, sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero el suicida decide que ya es hora de morirse y se acaba el asunto. Sí, gracias por la pregunta. Listo, pues yo creo que... Ella iba a preguntar algo más. Sí, una cosa Dale. muy pequeñita. Dijiste que has terminado la novela como en el 2012. Esta la acabé en el 2013. 13, y la publicaste en el 18, o sea, hace tiempo ahí, juegas ahí el autor, la dejan en el tintero, yo la acabé y la corregí un par de veces, la mandé un par de concursos, la mandé unas editoriales y nadie la quería publicar, y entonces yo la dejé ahí hasta que apareció el silencio y me dijo que si tenía algo, y yo tenía
esa Pero novela. volvés y la ajustás. Claro, ya en el la proceso, dejas no, ahí, en el proceso de edición sí, ya la dejas de obviamente edición. hubo unos ajustes y hubo unas cositas que se hicieron, pero en realidad yo creo que del primer manuscrito a este los cambios son mínimos y eso es lo que me ha pasado siempre que he escrito una novela, ¿no? Yo como que me la dibujo en la cabeza y trato que eso que tengo en la cabeza eh, en la mayoría de sus posibilidades se parezca a lo que quede escrito, ¿no? Y a veces pues le pego pues a veces afortunadamente, ¿no? Entonces es como, pero tampoco tenía afán a mí no me afana la publicación y que, no, pues está ahí, a mí me gusta es escribir y he tenido suerte, pues, además he tenido suerte porque no he pagado para que las publiquen, ¿entienden? Que hay escritores que se autopublican y todo eso, las dos novelas que he publicado, una la publicó la Universidad Nacional y otra El Silencio, eh, digamos, por interés, y ya, ¿no? Yo he tenido esa suerte. Sí, realmente pues ha sido muy, muy grato contar con tu presencia el día de hoy, con la posibilidad de que aclarar ciertas dudas, tener luces sobre ellas, sobre lo que la obra como tal nos ofrecía y pues agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a tus amigos, a Wilson, a Ida, a Jonathan, a Andrés Felipe, Carmen, Sara, a Cheo, a Valentina Peláez, a Chaos Go, Esa es mi esposa. a Chaos Go, a Dice Norte. Y pues muchas gracias por su querida presencia el día de hoy, por disfrutar de la novela de Gustavo y a Bromo Café Librería, al Ministerio de Cultura, a los compañeros de Llana Aquelarre, que han fortalecido este proceso que hemos venido cultivando desde Literarruta y pues próximamente esperamos tenerles nuevas noticias sobre lo que se viene para el Club de Lectura, sobre las propuestas que estamos trabajando y gestando desde Oromo. Y pues muchas gracias y feliz noche para todos y todas. Gracias y gracias al Club de Lectura por tomarse, Alejandro, pues, y al Club de Lectura por tomarse la tarea de leer Pues el Club Ruido de Blanco Lectura tan juiciosamente. no sería posible sin la presencia de todos los que tan juiciosamente participaron, que aquí están Wilson, Aida y Jonathan, y pues muchas gracias, es lo único que podría decirles de mi parte y nos vemos próximamente. Un abrazo. Chao.